Bien, en este segundo video, como decíamos al principio, y vamos a resolver algunos ejercicios. Estamos mirando el 3A, la parte C. A ver, vamos a revisar la letra, si es correcto. Sí, el 3A, la parte C. Dice, recordando que la derivada de una función elevada al cuadrado es 2 por la función por la derivada de la función, haya todas las funciones que cumplan, y bueno, está la A, la B, y aquí está la C, que es que la derivada de f, o sea, f' de x es tangente de x más tangente al cubo de x. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a la A, ese recordando, más que precisiones, recordar, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo como una nota, ¿verdad? Por derivada de la función compuesta, ¿tá? La que se suele llamar como regla de la cadena. Tenemos que, si yo tengo, voy a trabajar con U, porque las tablas nuestras las tenemos con U, me parece, más que con G, pero es lo mismo, ¿no? Si yo tengo que derivar una función U, que está elevado a un exponente n, va a ser el exponente por U a la n-1 por U', y ahí sale el nombre de regla de la cadena. Tengo que ir multiplicando por la derivada de la función base. En este caso, me dicen que, en particular, dice, bueno, si es U al cuadrado, al derivarlo va a ser 2 por U por U'. Repito, en el práctico está con la letra G. Como nosotros en la tablita de derivadas estamos usando la letra U, perdón, en la tabla de integrales indefinidas estamos usando la letra U para las funciones compuestas. Yo incorporé acá otro renglón, que es justamente el hecho de que si yo tengo un producto, U por U', o sea, una función por su derivada, la integral es U al cuadrado sobre 2 más constante, que es deducible de lo que estamos planteando acá. O sea, si la derivada de U al cuadrado es 2 por U, entonces U al cuadrado, la derivada de U al cuadrado por 1/2, 2 es U por U'. ¿Ah? Entonces, de ahí podemos inferir esa otra reglita para las integrales, en base y siempre a partir de lo que sabemos de derivada. ¿Ah? Yo sé que la derivada es esto, entonces es esto. Entonces, en el caso que si yo aplico integración en ambos miembros, ¿con qué me voy a quedar? Y me voy a quedar que la integral de 1/2 por U al cuadrado derivado es la integral del producto de U por U'. Puedo sacar 1/2 afuera y me queda que la integral de U al cuadrado derivado es la integral de U por U'. Estoy omitiendo la escritura del diferencial, pero bueno, sería diferencial U acá respecto a eso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y bueno, que si yo a U cuadrado lo estoy derivando y luego integrando, siempre esto en condiciones de que se pueda integrar las expresiones, obviamente, me queda que U al cuadrado por 1/2, o sea, U al cuadrado sobre 2, más cualquier constante, es la integral del producto de U por U'.
y la incorporamos, repito, a esta regla como a partir de la sugerencia del ejercicio, ¿verdad? La sugerencia del ejercicio es, recordemos, esta es la sugerencia del ejercicio, que si yo derivo una función al cuadrado, me da esto, que esta es la general, esto sirve para el cuadrado, es decir, sirve para el cuadrado y para cualquier potencia de una función que yo estoy derivando. ¿Ah? Entonces, a partir de la sugerencia, incorporamos otra regla en nuestra tabla de integración. Y vamos a ver en este caso concreto por qué nos va a servir. Y nos va a servir porque observen ustedes qué pasa si en esta suma que tengo que integrar, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, lo que tengo que hacer es decir, bueno, si me piden encontrar una función cuya derivada es esta, mi problema ahora es integrar esta suma. Es esta suma. Y esta suma la voy a poder escribir como un producto. ¿Por qué? Porque puedo sacar tangente de x de factor común, ¿ah? Y acá me va a quedar 1 más la tangente al cuadrado de x, diferencial de x. Entonces es de sospechar que si esta sugerencia es la que me está sirviendo, lo que estoy queriendo decir es, bueno, repito, es de sospechar que este producto, lo que voy a chequear, por eso me están haciendo esa sugerencia, es si esta no podría ser u, y como consecuencia esto fuera su derivada. O sea, si yo le llamo, como yo tengo que integrar el producto u por u', y bueno, ¿no será que este paréntesis que está multiplicando a tangente de x no será la derivada de tangente de x? Y efectivamente, si yo derivo tangente de x, este es un resultado posible. Repito, este es un resultado posible por el hecho de que si yo a tangente de x lo expreso como seno sobre coseno, la derivada la puedo expresar así, o la derivada de tangente, si ustedes miran tablas de derivada, también se puede expresar como 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ah? Entonces, vamos a chequear si me sirve a esto llamarle u, y preguntarnos si esto no será u'. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Agarro otra hoja. Entonces, decíamos de chequear si la derivada de tangente es esta expresión. O sea, si u es tangente de x, ¿no? Ver si u', que no es ni más ni menos que la derivada de cociente, seno sobre coseno, lo cual me llevaría a que u' es derivada de seno coseno de x por coseno de x, menos, y después me queda seno de x por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Y todo eso sobre el coseno al cuadrado de x. ¿Ah? Y esto me, me lleva a que u' es coseno cuadrado, esto es coseno cuadrado de x, y menos, esto es seno cuadrado de x. Entonces la suma de coseno con seno es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ah? Pero, o sea, la derivada de la tangente no me aparece esta expresión, pero fíjense que me aparece 1 sobre coseno cuadrado de x, que es como
muchas veces aparecen las tablas derivadas, pero como el seno como el 1 lo puedo escribir como seno cuadrado más coseno cuadrado, porque lo acabamos de ver recién. En realidad, de escribir el coseno cuadrado más seno cuadrado, escribirlo como 1, sencillamente dejo la expresión como coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Tá? Y acá me aparece que U' efectivamente es 1 más, y como seno sobre coseno es tangente, seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado de x, y hemos verificado el hecho de que esta suma que me piden integrar, que es la tangente de x más la tangente al cubo de x, la puedo escribir como este producto, que es efectivamente la función tangente por su derivada. Y si yo tengo la integral de una función por su derivada, sé que es ni más ni menos que la función al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, llego a que la integral que me pidieron hacer, que es tangente de x más la tangente al cubo de x, en variable x, es la función, que llamé u, al cuadrado sobre 2. Entonces, la tangente de x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio que me decía qué función derivada da la suma de tangente de x más tangente al cubo de x. La función es la tangente al cuadrado de x más 2, dividido 2, más una constante. Bueno, espero que no les haya resultado muy largo, y bueno, y aprovechamos también, como decíamos, para ir ampliando nuestra tablita de derivadas, agregando este otro renglón, de que así como es previsible, gracias a la regla de la derivación de la función compuesta, que si tengo una función derivada sobre la propia función, la primitiva de este cociente es el logaritmo del valor absoluto de la función, también si tengo una función por su derivada, la primitiva de este producto es la función al cuadrado sobre 2. Acá lo que estamos, en definitiva, aplicando con estas sugerencias, que después ya en el instituto lo vamos a ir charlando más, como bien dice, es que lo que estamos usando es lo que se llama el método de sustitución, o también llamado método de cambio de variable, ¿no? Cuando yo una función la llamo con otra letra, con otra variable, y exploro a ver si su derivada con la función están en un cociente conveniente o están en un producto conveniente, como hemos puesto en esa tabla. Entonces, al cambiar al ser el cambio de variable, la primitiva pasa a ser una primitiva deducible por la tabla, como hemos escrito ahora. Pero es importante esas dos expresiones, y también la que no hemos usado aún, pero lo vamos a usar en el próximo ejemplo, creo, que es, perdón, me equivoqué, quiero mostrar la tabla. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está la tabla? Acá, tabla de integrales, que es también el hecho de que pueda tener una exponencial elevado a una función multiplicado por la
derivada del exponente. Bueno, también es un resultado previsible la primitiva. Y estas otras dos que todavía no las hemos usado, pero todas estas primitivas que se dan por tabla están fundamentados en el método de sustitución o cambio de variables. Bueno, le subo este otro video, así ya nos quedan dos sobre este práctico que me había pedido Catalina, a ver si lo podíamos ir dando una ayuda para resolver.